Bueno, los juicios que hoy en día se tienen en contra del liderazgo opositor, algunos de condena absoluta, se puede decir que están justificados, porque bueno, son muchos los fracasos y sobre todo, además en su momento, pues movimientos que se alimentaron de un aparente triunfo, se generaron falsas expectativas que derivaron en frustración. Las acciones, como dice la frase, matan juicios. Es una frase que me encanta. Ahora, ¿qué acciones debe hacer el liderazgo opositor para matar esos juicios que para nada le favorecen de cara a unas primarias y de cara a unas presidenciales? Le preguntamos primero a Pablo Quintero, quien lamentablemente por un problema de la comunicación no pudo continuar en la parte anterior. Pero entonces, ¿qué acciones que no estamos viendo todavía debe practicar el liderazgo opositor para realmente bueno, levantar la credibilidad y confianza que se perdió? Bueno, Gladys, en primer lugar, o bueno, la lista es larga de acciones, pero número uno, tiene que gestionar un lenguaje opositor, sin duda. No puedes hablar como chavista, no puedes hablar como el oficialismo, tienes que identificarte con un lenguaje y unos valores propios de alguien que quiere llegar al poder y que quiere ser alternativa. Por otro lado, tiene que entender que política sin estrategia es improvisación. Y en política hasta las improvisaciones son estratégicas, se coordinan, se planifican. La oposición no puede seguir apostando eso de como vaya bien, viendo, vamos viendo. Okay, en Venezuela se necesita una oposición coordinada desde el punto de vista partidista, una oposición que le hable de forma horizontal a la gente, no desde el punto de vista de la autoridad, porque hoy en día la gente no va a escuchar un discurso que tenga una dirección vertical. Ese líder político que le hablaba a las grandes masas en Venezuela, ya eso no se puede aplicar, sobre todo por el desgaste desde el punto de vista de la atención. O tiene que existir un liderazgo que se conecte con la juventud, con los jóvenes, que innove en su forma de hacer campaña, en su forma de comunicar, que aprenda a utilizar las redes sociales, que sea más dinámico, más inclusivo, más abierto, un liderazgo académico, un liderazgo quizás desde el punto de vista político un poco más enriquecedor en el lenguaje, menos ofensivo. Por ejemplo, un liderazgo que haga activismo desde el ejemplo ciudadano. Porque el político, antes de ser político, antes de meterse en carrera política, tiene que ser ciudadano. Y el ciudadano tiene que ser ejemplar. El venezolano quiere un político ciudadano, un político que incluso hable desde la honestidad, que se parezca a él. Entonces yo creo que es una tarea profunda, es una tarea incluso hasta pedagógica, psicológica, pero que tiene que ponerse en práctica si queremos un cambio profundo, no un cambio estético, no un cambio de candidatura, no un cambio. Si queremos un cambio en Venezuela, hay que cambiar el sistema desde abajo, desde las bases, y las bases están incluso en la casa, en los colegios, en la educación. Entonces yo creo que el político venezolano tiene que entender eso y tiene que innovar en todos sus procesos y no seguir haciendo política como en los años 80 o los años 90. Que además se siente es una política oportunista, porque la percepción que se tiene, no sé si estoy equivocada, a lo mejor el trabajo ha sido todo el año, pero no se percibe y se promociona durante la campaña de cuando visitan las zonas populares, por ejemplo, buscando ese voto. Y después más nunca visitan, más nunca responden. Entonces eso genera una profunda decepción, desconfianza. Y ahí la pregunta también se la hago, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué acciones tiene que emprender el liderazgo opositor para medianamente recuperar la confianza? Tiene que acercarse a la gente. Yo pienso que, y eso es muy importante, los medios de comunicación, hablarles por Twitter y todo esto, sí, eso es muy importante, pero tienen que llegarle a la gente, tienen que acercarse a la gente. Y creo que en el tema de la honestidad es cierto. Uno quisiera ver más oportunidades donde el acercamiento no es para poner una foto y que sea este el mensaje. Pienso que tiene que haber un poco más de conciencia de que la gente está esperando encontrar en el liderazgo opositor no solamente quien los escuche, sino que entienda las dificultades de lo cotidiano. A mí me afecta profundamente cada vez que hablo con mi familia, que lo más básico, lo mínimo para la subsistencia sea una proeza alcanzar. Y no me refiero solamente al agua o a la electricidad, estoy hablando de cosas que se escapan a ese nivel de deterioro que uno observa en lo que es, no hablemos en términos de calidad de vida, es simplemente la existencia.
se vuelve una carga enormemente pesada y la gente lo que quiere es acompañamiento. Pero también para que exista ese acompañamiento tiene que haber la capacidad para identificar que eso es un problema. Y yo veo las encuestas y siento, y sobre todo después de la encuesta de la UCAP sobre la pobreza, yo siento que muchos no somos capaces de percibir las enormes dificultades que tienen la mayoría de los venezolanos. Y lo digo pensando en mis compañeros profesores universitarios. Yo fui durante 18 años profesora en la Universidad de Carabobo y sé lo difícil que es hoy en día ser un educador y ser parte del sistema y de cómo tantos están viviendo tantas dificultades. La dimensión del problema, además, incluye. Chévere. Cuando ella termina de hablar, yo lo comento. Podemos hacer ahí. Dale. ¿Cuánto tiempo queda para decirle a ellos? Porque lo que queda es el tema del voto en el exterior. ¿Cuánto? Entonces que Pablo remate lo del voto en el exterior y con María termino esta idea y voy rápidamente porque queda un minuto. Dios, ya me ponen a parir. Vamos. Vamos. Ya va, ¿dónde habíamos quedado? Ya estaba hablando de, espérate. De la magnitud del problema. Que no logramos entender, así es. Dale, ya. Así es, profesora, la magnitud de un problema, incluso en algo esencial, por ejemplo, como la educación, que incide ya en esas generaciones que se supone van a agarrar el testigo del país. Y ahí ya para cerrar, porque hablando de poblaciones, una parte importante está fuera de Venezuela, solo me quedan segundos, profesor. También nuestro invitado Pablo Quintero, quien está como politólogo hablando desde Caracas. ¿Qué vamos a hacer o qué tanto se puede lograr para que participen esos 7 millones o lo que puedan votar de esos 7 millones que están en el exterior? Bueno, es parte del trabajo de la Comisión Nacional de Primarias, Gladys, y de las exigencias que tiene que poner la oposición en las mesas de negociación, en las mesas de diálogo. O sea, más allá de la liberación de presos políticos, más allá de el regreso de algunas tarjetas, es importante tomar en cuenta la cantidad de venezolanos que están afuera de nuestras fronteras, que son parte del éxodo masivo, gente que se fue producto de la crisis, pero que quiere votar y quiere poner su granito de arena, y es un constitucional además. Entonces yo creo que, a ver, allí se tienen que tomar esos temas se tienen que poner sobre la mesa. El reto de la oposición tiene que ser contemplar los temas técnicos y los temas trascendentales para lograr un cambio en Venezuela. Lo hablamos en su momento, lo que es la censura, lo que son las libertades individuales, el cese de la persecución política y, por supuesto, involucrar a esta gran cantidad de venezolanos que pueden aportar muchísimo. No digo que una elección se va a ganar porque voten las personas que están afuera, pero es un número importante y es regresar o es un paso hacia la redemocratización que necesita el país, es contemplar a ese tipo de personas que salieron por razones políticas o por razones económicas. Al final, cada voto cuenta en una elección presidencial. Y una de las cosas que este gobierno precisamente está acostumbrado es temerle al voto opositor. Por eso, de alguna manera, dinamita cualquier posibilidad de integración entre el voto opositor, entre los venezolanos que están afuera y que están adentro, porque cada voto en una elección, Gladys, cuenta. Absolutamente. Y muchas elecciones se han definido por pequeñas cifras y pequeños números. La historia habla mucho de ello. Gracias a los dos por haber estado. Me toca correr, despedir este programa, pero ha sido un placer tenerlos y conocer su punto de vista para ampliar el nuestro como especialistas en la materia, politólogos, en el caso de nuestro invitado en Caracas, Pablo Quintero, asesor comunicacional, en el caso de María Puerta Riera, politóloga y profesora universitaria. Buenas noches para ustedes, también para ustedes. Gracias por su compañía. Será nuevamente mañana por acá por TV. Cuídense mucho. Buenas noches.